Muy buenas a todos. Hoy tenemos con nosotros a una persona muy especial, una persona que conocí viniendo de Castellón con el yugo. Se trata de Javier Sánchez, hijo de Jaime Sánchez Hassan, que fue piloto de UAZ y Aro en los años 80 y 90. Una persona que, ya digo, conecté con ella desde el primer minuto porque tenemos una forma muy parecida de entender la automoción. Así que hoy, para honrar el legado de su padre, nos va a contar sus aventuras y cómo se involucraban las marcas en la competición en España. Javier, bienvenido. Héctor, buenos días. Nada, oye, muchísimas gracias por invitarme y nada, aquí estamos para honrar el legado de mi padre y para contar la historia de estas marcas en la península ibérica y de su historia deportiva. Bueno, Javi, como me has comentado en privado, tu padre es una de las personas que pone de moda el Rally Ride en España. Ya tendrás tiempo de contarlo en la especie de podcast que estamos preparando y podrás desfogarte a gusto. Pero vamos a iniciar con la historia de estos coches del este. ¿Tu padre cómo compra o cómo consigue su primer aro? Héctor, pues mira, te comento, mi padre la primera toma de contacto que tuvo con Aro, con el coche rumano, fue a través de un concesionario que había aquí en Teruel. El propietario se llama Eduardo. Él era maestro y tenía, pues, como segundo forma de sustento, puso una concesión de aro aquí en Teruel. Y mi madre tenía un R15 TS, que era el coche de mi madre, que se lo regaló su padre, mi abuelo Gil, que era de los primeros concesionarios a nivel nacional de FASA España, era socio fundador de FASA mi abuelo, y como gran regalo FASA España de sus concesionarios más antiguos, de sus tres concesionarios más antiguos, trajo de Francia, que aquí no se podían comprar, tres R8 TS, perdona, tres R15 TS, uno naranja, otro amarillo, el otro blanco, si yo no recuerdo mal. Mi abuelo eligió el naranja y ese coche se lo regaló mi abuelo Gil a mi madre. Fue el último coche que regaló mi abuelo a mi madre antes de fallecer, y ese coche fue el que cambió mi padre por el Aro 244, que se lo compró, se lo cambió a Eduardo porque a Eduardo le gustaba ese coche, que ya lo conocía de años atrás, a mi padre. Y mi padre adquirió el 244 por sus cualidades, y por ser un coche novedoso. Estamos hablando años principio de los años 80. Aquí no había ninguna prueba de rally ni race todavía. Mi padre era aventurero y sí que con ese coche eh, hizo cosas por África y en Francia. Aquí en España nada, porque no había nada, pero sí que lo sorprendió gratamente y fue un enamorado toda su vida del Aro 244, porque tuvo Mercedes G, tuvo Ranger Rover, tuvimos de todo, pero comodidad y par como el del Aro, ninguno. Y además lo decía en los últimos tiempos. Como el Arico, ninguno. Aquí se juntan dos factores, la necesidad de buscar publicidad de Remark y los concesionarios y el hecho de que tu padre competía. Esto hace que los concesionarios como el de Cuenca lo usen de publicidad, ¿verdad? El concesionario de Cuenca, Abarca, fue otro interesado de todo esto porque se hizo mucho éxito en Cuenca, siempre o casi siempre como primer diésel, pero mi padre siempre estuvo en los mejores puestos diésel, y todo esto hizo mucho hincapié para que subiera las ventas de Aro en España y concretamente la zona de Teruel y de Cuenca. Entonces se involucró mucho talleres, bueno, la concesión de Cuenca, talleres Abarca, cosa que la concesión de Teruel pues cerró o tuvo un claro declive, aunque tuvieron ventas, pero Talleres Abarca hubo una vinculación, y a través de Talleres Abarca y los éxitos, pues Remar tomó parte de todo esto. Y aparte de Remar, pues con los éxitos y con toda la infraestructura que se creó, pues esto llegó y trascendió hasta Rumanía y hasta la misma fábrica. A Remar le interesó mucho el tirón deportivo, el tirón de venta de vehículos, porque había habido venta de vehículos y que la gente hablaba de esto. Y bueno, mi padre aparte en toda la zona, pues era una persona de respeto y de que la gente lo apreciaba y lo respetaba, con lo cual eso se traducía en ventas.
¿Y cómo era la implicación de Remarque? Porque llegó hasta el punto de que os dejaba usar sus instalaciones. Y Remar se implicó hasta el punto de hacer trofeos, de apoyarlo a nivel económico, todo en contexto de la época y de la situación que era. Los Rays en aquellos entonces, que ni había copa, porque la Copa de Rey no empezó hasta el 90, como digo, eran aventureros y hacían sus aventuras, hacían sus pruebas, pero no era una situación comparable a la de hoy. Entonces, pues apoyó de forma modesta a mi padre en repararle el coche, en hacer ciertas mejoras. Hay que decir que los coches antes, la participación era en coches estrictamente de serie, con alguna modificación de seguridad y alguna cosa más, pero no eran drásticamente coches prototipos ni coches con una preparación extrema. Eran coches de serie un poco reforzados y con una medida de seguridad. Y con eso valía. Entonces Remar se implicó, ya te digo, hasta hacer trofeos. Fue una buena época, época de vino y rosas, y entonces todo esto ya trascendió a Rumanía, a la fábrica, con fin de, como Suzuki, Nissan y otras marcas estaban ya haciendo coches más específicos, siempre se le comentó y se le puso a mi padre la ilusión: vamos a preparar un prototipo desde fábrica, te van a construir un coche de fábrica, con lo cual fábrica ya tuvo contacto con mi padre, que era una cosa importante que en aquellos tiempos transgredía esta fábrica, y que fábrica tuviera ese conocimiento de que había aquí un piloto y de que estaba sacando la cara a Aro y que estaba peleando por esta situación. Llega a haber un momento en el que Paco Cruz le ofrece un puesto a tu padre en el equipo Nissan de competición, pero termina rechazándolo. ¿Esto cómo fue así? ¿Por qué fue? Pues Paco se quiso llevar en algún momento a mi padre para Nissan, pero le dijo: Paco, es que yo aquí pues tengo una libertad de movimientos, voy donde quiero, como quiero, y en Nissan pues hay que seguir una trayectoria, una hoja de ruta, y esto es entendible. Y bueno, pues Aro también le supo a mi, le fue a mi padre muy provechoso, en el sentido de que él iba cuando quería y él ponía cómo y de qué manera hacer las cosas. Y entonces, Según has comentado, tu padre tuvo dos aros. El primero ya has comentado cómo lo consiguió, el segundo cómo fue. el primer coche lo adquirió él, el segundo coche corrió a cargo de Remarque, se hicieron modificaciones, no sé si te he comentado antes, pues de chasis, refuerzos, que los hacía Soldaduras Carmona en Madrid. Se le puso dirección asistida también, y aparte de hacer sus trofeos Remarque y de hacer inscripciones y formar parte de pago de las inscripciones y apoyo de algo de asistencia, bueno, pues aparte de todo esto, pues había un apoyo moral, y había una lucha de hacer esto grande. Bueno, y tanto es así que, como has dicho antes, hasta la misma fábrica se involucra y le nombra piloto oficial, ¿no? Decir que había dos pilotos, o sea, a nivel internacional de Aro. Uno era mi padre, Jaime Sánchez, y otro era Sarracín en Francia. Sarracín en Francia era concesionario oficial de Aro, con muchísimas ventas, y un tío muy activo, muy buen piloto. Pero Fábrica no estaba muy satisfecha con esta situación. ¿Por qué? Porque Sarracín, los dos prototipos que hizo, no eran aros, eran Ranger Rover camuflados con carrocería de aro, eh, y con motor Chevy V8 americanos. Entonces, pues esto a Fábrica. Entonces, el aro que a mi padre era 100% aro, pues era un coche serie con ciertas modificaciones, pero era un aro de cabo a rabo, un aro 100%. Y eso agradaba mucho a la fábrica, con lo cual mi padre tenía un trato de favor siempre con ellos, y querían hacer un prototipo, se prometió un prototipo, y nombrarlo como piloto oficial de la marca. De hecho, pero hay que dejar claro que esto fue algo político, no fue algo deportivo sin más. No, no, en Rumanía en su momento tenía un régimen y ellos querían atestiguar que estaban haciendo algo bien, y su piloto era su piloto. Hubo una presentación
y un acto de piloto oficial, amparado por la embajada rumana en España. O sea, fue un acto político. O sea, esto fue serio. Háblanos de ese prototipo que le quería hacer fábrica a tu padre. Se habló de hacer un prototipo, como he dicho antes, que se podría basar en un aro 10 con la mecánica de un R5 GT Turbo y más reforzado, más ligera en fibra. Todo esto es un poco la idea. Esa idea que copiaron los canarios, había un concesionario en Canarias que se llamaba Clásicos Canarios y en Canarias hicieron un aro con la idea que le prometieron a mi padre, que no tenía nada que ver el aro que hicieron en Canarias con el que le iban a hacer a mi padre en fábrica. Simplemente los canarios pues tomaron un poco esa idea para prepararlo y lo hicieron en Canarias, un aro 10 con motor GT Turbo y con muchas partes de fibra. Y entonces contrató o fichó Canarias, Clásicos Canarios, concesionario de Nissan, de Aro, si no recuerdo mal, a Canarias. De hecho, el aro de mi padre se fue a Canarias y estuvo por Canarias y a mi padre lo ficharon de Canarias para correr en Clásicos Canarios. Y después de esta etapa, Aro se enfrió y ya a las promesas no cumplidas de fabricar el prototipo y tal, pero esto fue un poco influido políticamente. Ceausescu tuvo la situación como terminó él, esto se enfrió y como no cumplía las expectativas, mi padre tuvo sus que con UMM Jabato en Portugal para ser piloto suyo, pero al final se decantó por firmar con otros del este, con los rusos de UAZ y al final pues firmó también piloto oficial de UAZ.